tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos como cada día desde la redacción central de La Voz de Galicia. Gracias por estar ahí. Es miércoles 16 de febrero. Como probablemente ya sepan, ayer el Senado aprobaba la denominada Ley Sinde, que establece un nuevo marco legal en el asunto referido a las descargas de archivos a través de Internet. Una ley que, entre otras cosas, ha provocado un estrepitoso ruido en el mundo del cine, como pudimos comprobar con claridad meridiana durante la gala de los Goya del pasado domingo. Para averiguar cómo va a influir esta ley en la vida de todos los internautas, hemos convocado a dos personas que pretendemos nos ayuden a arrojar luz sobre este asunto. Víctor Salgado, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Víctor es abogado experto en Derecho Informático y autor del blog Abonauta, que se puede leer en lavoz.es. Muy buenas noches y bienvenido a Vía V. Y está con nosotros también Tomás García. Tomás es director de la edición digital de La Voz. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Por aquí andamos. Bueno, pues como decía, ayer el Senado aprobaba esa ley Sinde. Falta todavía el trámite del Congreso, pero no podrá tocar lo que es el texto ya definitivo. Se da por hecha esa aprobación. Se calcula que en el mes de mayo, abril, podría entrar en vigor. Vamos a conocer un poco más los detalles de esta ley Sinde, que, como decía, tiene revolucionado al mundo del cine por una parte y a una buena parte de los internautas por otra. ¿Qué pretende la ley? La ley tiene como objetivo cerrar las páginas de descargas directas y de enlaces que permiten a los internautas descargarse o visionar archivos que violen los derechos de autor. Según Cultura, el objetivo es acabar con 200 páginas responsables del 90% de la piratería. ¿Cómo se puede cerrar una web? Todo empieza con una denuncia de los autores o gestores de los derechos. Una vez escuchados los argumentos de ambas partes, la Comisión de Propiedad Intelectual remite el caso a los juzgados centrales, que deben decidir en el plazo de 10 días si cierran o no la web. ¿Podré seguir descargándome archivos cuando entre en vigor la ley? Sí, a diferencia de Reino Unido o Francia, la ley Sinde no prevé ninguna medida contra el internauta. ¿Qué tipo de páginas pueden verse afectadas? Las páginas de streaming y las de enlaces que no albergan archivos. En el punto de mira están páginas como Series Junkies, MyDescargas, Cinetube o Subtorrents, entre otras. ¿Cuándo entrará en vigor? La norma ahora pasa al Congreso, donde ya no se pueden introducir cambios ni retoques. El siguiente paso sería su publicación en el BOE y la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual. Cultura estima que podría entrar en vigor el próximo verano. Bueno, el próximo verano veíamos ahí manifestándose a los chicos de Anonymous, que entre otras cosas es una de las consecuencias de esta ley Sinde, ese grupo de, en principio, internautas que se están organizando para protestar contra la ley. Víctor, ¿era necesaria esta ley? No, definitivamente no. Hoy en día tenemos herramientas para proteger los derechos de propiedad intelectual a través de Internet o a través de otros medios, y desde luego la ley Sinde, desgraciadamente, no es el mejor medio, más bien va a traer más problemas que soluciones en este caso. ¿Problemas de qué tipo? Pues realmente se van a generar vulneraciones de derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de expresión en la red, a la hora de tener un blog o una página que simplemente, porque tenga enlaces que puedan dirigir a contenidos protegidos. No olvidemos que los derechos de propiedad intelectual es un derecho privado, es un derecho, mercantil principalmente, que nunca se puede sobreponer a un derecho fundamental como es la libertad de expresión, la libertad de información. ¿Cómo nos va a afectar a los internautas, digamos, de forma directa? Ya no solamente a los responsables, digamos, de estas páginas que están en el punto de mira, sino a los usuarios habituales de Internet. Bueno, a los usuarios, evidentemente, lo que más les va a afectar inicialmente es una cierta inseguridad, sobre todo de cara a las actividades, porque hoy en día no podemos hablar de usuarios sin más. Gracias a la web 2.0, todos los usuarios también aportan contenidos a la red. Hablamos, por ejemplo, de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. Entonces, cualquiera en estos momentos podría llegar a ser objeto de aplicación en este momento de la ley. Y con respecto a la visualización de archivos supuestamente ilegales, en principio la ley es diferente a otras leyes de otros países europeos. Efectivamente. De momento, en ese sentido, los usuarios pueden, estar tranquilos en este momento. Ha habido una campaña durante muchos años, desgraciadamente, de demonización de esa práctica de descarga. Hace muchos años, cuando alguien se grababa una película en VHS en su casa tranquilamente, o en beta, nadie decía que eso era... Esto, sí, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Que eso evidentemente era algo ilegal, algo nocivo, que estabas haciendo algo delictivo. No, cuando alguien se descarga algo de la red, pues parece que ahora estamos haciendo
haciendo algo realmente delictivo. No es así. Ya desde hace muchos años hay muchas sentencias que lo reconocen, no estamos realizando ninguna práctica delictiva. Sí, desde el 2006, desde la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, podemos decir que es ilegal compartir y sobre todo descargar archivos a través de redes P2P, por ejemplo, pero la ley, por ejemplo, no está adaptada al tema del streaming. Ahí hay ámbitos que quedan fuera, que evidentemente el usuario es libre para utilizar, para hacer copia privada, para descargar, y evidentemente hay herramientas para luchar o por lo menos perseguir, pero son herramientas, desde luego, no penales, serían herramientas civiles. Tomás, yo no sé si compartes un poco la idea que transmite Víctor de que esta ley probablemente traiga más problemas que soluciones. Seguramente, y seguramente no servirá para nada. Hay algún ejemplo, hace unos días cerró la web hecha precisamente por un gallego para ver el fútbol. Ya se vuelve a ver el fútbol, ya este fin de semana funcionaba, no sería la misma, sería otro dominio o lo que fuera, ¿no? El problema de esta ley es que por cómo se ha hecho, por luego... una ley además que ni siquiera es una ley específica de esto, que esta es otra de las cuestiones un poco extrañas. Claro, es una normativa que se cuela dentro de otra, que parece que está hecha como a escondidas, ¿no? Que no se note que estamos regulando esto. Dentro de otra ley muy importante que trataba de cambiar el modelo productivo de este país, menos ladrillo y más... energías limpias, etcétera. Ley de economía sostenible. Claro. El problema es que al haber hecho esto de esta manera, al haber tenido que recular por la presión de los internautas, etcétera, bueno, pues sí que queda un poco también en entredicho aquella gente que está defendiendo los derechos de los creadores, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de esta ley y que en cambio sigue defendiendo, bueno, que el señor que produce una película o el señor que graba una canción es el autor de eso, tiene esos derechos y hay que respetárselos y puede regalarlos, subirlo gratis, como hay muchos artistas que suben sus discos o sus libros incluso gratis a internet, pero siempre tendrá el derecho de que cuando alguien se lo coge de algún sitio protestar, ¿no? Claro, que es que el argumento que se está utilizando probablemente sea un poco maniqueo, ¿no? En el sentido de decir que se trata de proteger los derechos de los autores. Yo creo que probablemente todo el mundo estemos de acuerdo con que la propiedad intelectual hay que protegerla, ¿no? Por supuesto. Pero hay otras formas de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo. Esto evidentemente, desgraciadamente, es eso. O sea, eso ha sido una ley, bueno, primero que se ha metido de tapadillo, evidentemente, se ha introducido ahí por la puerta de atrás, y desde luego el autor tiene plenos derechos de proteger su obra y de comercializar su obra. Lo peor, o sea, realmente el problema no está en los autores. Hoy en día los autores yo creo que han tomado conciencia de ello y hay, yo creo que una gran mayoría de los autores que están ya buscando nuevas fórmulas, incluso han salido beneficiados, ampliamente beneficiados. Tenemos muchísimos ejemplos en la red desde artistas, como bien está comentando Tomás, es decir, que dan su obra gratis y que desde luego reciben pues a cambio otro tipo de ingresos, como puede ser los músicos por conciertos, por galas. Nunca hubo tantos conciertos en directo como efectivamente. Ahora. Los grandes perjudicados, y son los grandes lobbies que están luchando a favor de esta ley, son los intermediarios. Realmente no estamos protegiendo tanto los autores, o por lo menos lo que nos quieren decir, sino realmente un modelo de negocio que sacó pingües beneficios durante muchísimos años, que es el de los intermediarios, por ventas individuales de reproducciones a precios exorbitados, que se justificaban por la distribución, que se justificaban por el coste en sí de fabricar esa reproducción, que era alta, pero que hoy en día está perdiendo todo su sentido. Es decir, tanto la copia de la propia copia, la reproducción, como la distribución ha bajado enormemente el coste, ¿no? Entonces no se puede seguir pretendiendo cobrar por una película 20 euros, por ejemplo, que yo me descargue. Eso no puede ser, no es un modelo de negocio. Sí puede ser un modelo de negocio, es decir, y se está demostrando pues un precio muy inferior, o incluso modelos de suscripción, como por ejemplo Estados Unidos. Hablábamos antes de empezar el programa de este asunto, a ver si después tenemos tiempo de conectar con la corresponsal en Nueva York para que nos cuente un poco fórmulas alternativas que están aplicando en otros países. Decías, Tomás. En Europa estamos muy lejos de eso. No hay posibilidad de comprar contenidos por internet como Dios manda. Tenemos un ejemplo del año pasado que fue la serie Perdidos, que es una serie que hubo millones de españoles enganchados en el último capítulo. Era una serie que si la querías seguir en tiempo real, que estas cosas o se siguen en tiempo real o luego en internet ya te enteras de todo el día, ¿no? Pues si lo querías seguir así, o te lo bajabas o no había otra manera. En el último capítulo, que juntaron dos, etcétera, lo comprabas en internet, lo comprabas en una plataforma de televisión de pago que hay en España y funcionó fatal. Vino cortado con los subtítulos mal puestos. ¿Por qué? Porque esa empresa no está acostumbrada a ofrecer ese tipo de servicios. Con lo cual, al final, casi le daba la razón al pirata, ¿no? Al que había visto toda la serie. Pues es que esta
argumento es muy utilizado, ¿no? O sea, dame alternativas para poder ser legal, porque a lo mejor quiero hacerlo de la forma correcta y no tengo posibilidades de hacerlo, ¿no? Desgraciadamente es la gran asignatura pendiente de nuestro país. Es decir, yo estoy convencido de que va por delante Internet. La inmensa mayoría de usuarios no se quiere complicar, no quiere meterse con programas determinados que puedan meter virus en sus ordenadores, realmente acceder luego a mala calidad de cine o de películas, o sea, que aparezca alguien o se oigan las toses de los espectadores. Si tuviéramos un sistema sencillo, directo y barato de acceder, adecuado, vamos, no digo barato, digo justo, en los tiempos que estamos, de acceder a esos contenidos, estoy convencido que la piratería, o por lo menos lo que entendemos hoy en día, entre comillas, por piratería, aunque yo estoy bastante en contra de este término, más y me cuando siga viendo de los piratas de verdad, pues realmente se solucionaría, pero en dos patadas. De hecho, modelos, pues eso, como otros países, que la piratería es muy inferior, pero, y claro, luego se nos dice, no, la piratería en España es altísima, ¿no? Luego no tan alta como nos quieren hacer creer, pero realmente es alta. ¿Por qué? Es la pescadilla que se muerde la cola. No hay alternativas tampoco de acceso legal fácil, y luego cuando se hace, pues se hace con DRMs, instalando programas de una manera muy complicada. Parece que lo están haciendo, si somos mal pensados, aposta mal para demostrar que tenemos que seguir en un mercado cautivo, volviendo hacia atrás. Va a provocar, volviendo a la ley, inseguridad jurídica. O sea, la figura el papel del juez va a ser garantía suficiente. Ya al margen de este debate que estamos manteniendo, ¿no se pueden colar otras cosas a través de la ley Sinde? Ese es el gran riesgo, realmente, hoy en día. Vamos a ver, estamos ante una comisión, no olvidemos que es una comisión administrativa. La Comisión de Propiedad Intelectual, la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que se va a crear ahora, o que se ha creado con la aprobación de la ley, pues realmente no está compuesta por ningún juez. Y es el órgano decisorio. ¿Dónde está la decisión? En el órgano administrativo. El juez hace un poco de garante, casi de notario, vamos a decirlo así. Y va a traer un montón de problemas de inseguridad porque se puede llegar a utilizar sin una adecuada ponderación de derechos de los ciudadanos, ¿no? Y ese es el gran riesgo. Y sin duda, luego, desde luego, será recurrible, se inundará muy probablemente nuestros tribunales todavía más con asuntos por abusos precisamente derivados de la ley, y luego no solucionará realmente el problema. Es que el problema no se puede solucionar, no está ahí realmente la solución. Bueno, pues esta tarde hemos hecho una pequeña prueba para ver cómo se puede descargar una película. Y este es el resultado de lo que hemos hecho. En pleno debate sobre las descargas ilegales en Internet, hoy hemos querido saber cómo de difícil es bajarse una película de la web. Y por qué, donde unos ven un estéril intercambio de información, otros ven un negocio ilegal. Nuestra búsqueda comienza, como no podía ser de otra forma, en Google. Escribimos el nombre de la película que queremos descargar, en este caso The Fighter, y añadimos las palabras descarga directa. Si bien en los dos primeros resultados no encontramos lo que buscamos, ya que exige registro, con la tercera damos en el clavo. El portal nos ofrece varios enlaces a través de los que descargar el archivo, una práctica que será ilegal según la ley Sinde, ya que no cuenta con la autorización de los propietarios del copyright. Además, la publicidad está presente en prácticamente todos los rincones de la página, banners que en muchos casos poco o nada tienen que ver con lo que anuncian. Incluso encontramos, paradójicamente, publicidad de una compañía de ADSL que, de continuar, en poco tiempo estaría patrocinando una práctica prohibida. Estos enlaces nos redireccionan hacia una web de alojamiento de archivos en la que basta con introducir un código de 2 palabras y esperar 40 segundos para iniciar la descarga de la película. En aproximadamente una hora ya tendremos el filme listo para ser consumido. Una práctica sencilla y que se repite a diario en millones de hogares, trayendo en jaque a la industria cinematográfica. Dos modelos de negocio antónimos y que se verán forzados a partir de ya a encontrarse en el camino. Los argumentos que utilizan los autores es que este tipo de páginas, los promotores de este tipo de páginas están ingresando mucho dinero a través de esa publicidad. Pueden poner gratis también. Pueden decir, no, aquí, el que se anuncie el señor gratis, que oye. Está bien. Efectivamente, sí, hombre, evidentemente es un negocio hoy por hoy, ¿no? Y las páginas de descargas están, no las de descargas, las de enlaces están proliferando y es un modelo de negocio. Pasa que es un modelo de negocio que en este momento no es ilegal, a espera un poco de la aplicación de la ley, pero desde luego ni siquiera, vamos a ser realistas, sin la modificación de la ley de propiedad intelectual, habría mucho que hablar aquí, realmente simplemente el hecho de enlazar a un contenido protegido no es una vulneración de la ley de propiedad
propiedad intelectual. Es decir, ha habido sentencias reiteradas de nuestros tribunales que han dicho no solo que no es delito, como estaba comentando, sino ni siquiera es ilegal en este momento enlazar, porque no están, ellos no alojan esas películas, no están directamente volcando esos contenidos, ni están haciendo una comunicación pública, ni una reproducción, simplemente apuntan a un contenido. Entonces, insisto, realmente el problema es que el usuario, aquí lo hemos visto, casi tiene que hacer un salto, ir saltando minas para ir a dar el enlace correcto para descargar. Realmente a la gente no le gusta esa práctica. O sea, y si tuviéramos un sistema directo, accesible, cómodo, para poder, más cómodo, o sea, es bastante incómodo. Sí. Hablando de un sistema cómodo y accesible, tenemos a Victoria Toro, que es corresponsal de La Voz de Galicia en Nueva York. Victoria, muy buenas noches. Hola, buenas noches para vosotros. Bueno, efectivamente, buenas tardes para ti. Bueno, creo que en Estados Unidos, que por cierto son los principales instigadores, entre otros, de esta ley, hay un sistema que, como decía Víctor, es cómodo, fácil de utilizar y muy barato para el usuario, ¿no es así? Claro, es el famosísimo aquí Netflix, que es un servicio por suscripción para ver películas, baratísimo y comodísimo. Creo que tiene por encima de 10 millones de suscriptores en este momento entre Estados Unidos y Canadá, que es donde funciona. Cuéntanos un poco cómo funciona, Victoria. Pues cuesta, para empezar, lo importante es el precio, porque cuesta $8 mensuales el paquete básico. Y me parece que los títulos estaban ya en unos 100.000. Los títulos entre los que podías elegir. O sea, un catálogo de 100.000 títulos. Prácticamente infinito. Hay de todo. Películas estrenadas hace relativamente poco tiempo, clásicos, bueno, todo imaginaos, en 100.000 títulos cabe un montón. Y tú pagas una suscripción al mes que es a partir de $8, y $8 es el paquete básico, el que tiene casi todo el mundo, la suscripción que tiene la inmensa mayoría de la gente. Y te bajas las películas, las puedes ver en el ordenador o en la televisión, y pagando tu suscripción no hay ningún límite, puedes ver todas las películas que quieras a lo largo del mes. Deduzco que con este sistema se ha conseguido evitar todo este lío de que estábamos hablando aquí, que hacemos en España, estas trapalladas, si se me permite la expresión, de acceder a películas de esta forma un poco rara. Claro, por una parte, con este sistema, y por otra que yo creo que está muy relacionado, es también la mentalidad de los estadounidenses, que ya sabemos todos que para esto de lo que tiene algo que ver, que roza, aunque sea levemente, el delito, son bastante especiales. Yeah. Tienen una mentalidad muy diferente a lo que podría ser la mentalidad española. Por ejemplo, nosotros entendemos perfectamente la picaresca. Aquí es impensable. O sea, entonces eso también hace que sea distinto. Yo creo que probablemente por eso haya nacido un sistema como Netflix. Ellos necesitan cubrirse las espaldas, son muy legalistas. Y lo tienen, pero lo tienen muy bien establecido, claro, porque es que es muy barato. Bueno, pues Victoria, muchísimas gracias. Era simplemente un apunte para saber que hay otros mundos posibles. Gracias por atendernos, Victoria. Encantada, como siempre. Buenas tardes. Bueno, es una alternativa, esta de la que hablábamos, ¿no? Totalmente. ¿Imposible que llegue a Europa de momento? Hay planes, desgraciadamente son malas noticias las que tengo. O sea, lo último, Netflix se va probablemente a establecer en Europa, pero España lo está descartando inicialmente, no porque no quieran, sino porque las entidades, los gestores, los que tienen en este momento derechos, están renunciando, o sea, no están dando los derechos para que Netflix pueda funcionar en España con estos costes, evidentemente. ¿Y que entonces vamos a seguir como hasta ahora? Pues probablemente. Es más, esto puede llegar a ser peor todavía, o sea, puede dar un salto más. O sea, si la industria en España ve que realmente no se soluciona, entre comillas, el problema de la piratería, que, insisto, no se va a solucionar porque es intentar poner puertas al campo, pues realmente el paso siguiente es ya criminalizar al usuario. Eso realmente, probablemente a lo que podamos llegar. ¿Y cuál es el empeño de Estados Unidos en este asunto con España? Hoy mismo, documentándome para la entrevista, leía que se ha propuesto esta misma tarde que se incluya a España en la lista 301, que parece ser que es la que utiliza Washington para etiquetar a las naciones con vigilancia prioritaria por no respetar la propiedad intelectual. ¿Qué le pasa a los estadounidenses con los españoles en este campo? Bueno, realmente, ¿qué le pasa a los españoles? ¿Qué le pasa en general con el resto del mundo? Porque lógicamente hay una industria muy fuerte, que lógicamente es la industria de contenidos norteamericana, no podemos olvidarlo, que
que realmente mueve muchísimo dinero, y también allí influyen y también allí presionan. Y bueno, según los papeles filtrados a través de Wikileaks, pues nos hemos enterado que no solamente en España, lo que pasa es que España pues, es uno de los países más importantes desde un punto de vista de Producto Interior Bruto en el que se está dando estos casos, pues se ha presionado mucho desde la Embajada de Estados Unidos para que saliera adelante la ley Sinde. O sea, casi que ha sido un poco los autores reales de esta ley Sinde, ¿no? Básicamente por el índice de piratería, insisto, que bueno, hay estadísticas para todos los gustos, pero realmente el índice de piratería no es tan alto, desde luego estamos entre los más bajos, lo que pasa es que, claro, ponderativamente con otros países, pues todavía estamos lejos, pero también hay que preguntarse por qué es esto así, ¿de acuerdo? La picaresca española, eso está clarísimo, ¿no? Pero desde luego tampoco tenemos alternativas para acceder a esos contenidos de una manera legal, abierta, cómoda. Un poco para completar la información que nos daba Victoria, este sistema que hay en Estados Unidos sería como una especie de iTunes. No exactamente, o sea, podemos decir que sería como un Spotify. La gente que conoce un poco el tema de música, sería pagar por una suscripción. Bueno, Spotify ni siquiera hay que pagar porque puede ser escuchando pues lo que es cuñas publicitarias, pues podemos estar disfrutando del servicio, pero Netflix pues sería pues pagando un precio muy irrisorio, digamos, lo que sería pues $8, pues bueno, aún es menos de, o sea, unos $10, $8, realmente para nosotros realmente sería, muchísima gente estaría dispuesta a pagarlo. Accedemos a un catálogo amplísimo, prácticamente pues no hay película que queramos ver que no esté en ese catálogo, no hay serie de televisión que no esté en ese catálogo, y realmente 10 millones de usuarios pues realmente es algo que le compensa a las entidades, ¿no? Comentamos con Víctor esa revelación por parte de Wikileaks de que hubo una presión permanente hacia el gobierno de España para que se aprobara esta ley Sinde, lo cual supongo que también ha contribuido a contaminar un poco la percepción que tenemos de esa ley, ¿no? Creo que tampoco les gusta que consumamos medicamentos genéricos, es lo penúltimo, ¿no? De todos modos, yo esta polémica que me parece interesantísimo el debate, no pierdo una perspectiva, que es que el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo en los últimos no sé cuántos años en esto y en decir que Contador no se dopa. Es decir, quiero decir con esto que hay una opinión, siempre se habla de la opinión pública y de la opinión publicada. Yo hablaría ahora de la opinión retuiteada, que son una serie de señores con un criterio que no pongo en duda en absoluto, pero que es cierto que en los últimos tiempos han conseguido una capacidad de llegar, sentarse en la Moncloa con la ministra de turno, lo que sea, y obligar a un gobierno a rectificar, que, hombre, yo creo que los parados, los de la leche, los que están cerrándoles, haciéndoles los seres en las fábricas de coches, etcétera, a lo mejor también les gustaría que los recibieran. Estás dando ideas, Tomás. No, quiero decir que unos pocos retuiteando mucho con evidentemente una capa de la sociedad con muchísima influencia, fijaros lo que es capaz de conseguir. Estamos viéndolo en los países árabes en estos momentos, ¿no? O sea, parte de esos movimientos están organizados a través de las redes sociales. Pero da que pensar, ¿no? O sea, y sobre todo que los políticos que se enteran de esto generalmente tarde, no saben lo que es Spotify, es que una de las demandas, perdona que te interrumpa, una de las demandas de los internautas tiene que ver precisamente con el hecho de que los políticos encargados de aprobar en el Parlamento las leyes no acaban de saber exactamente de qué va este asunto, cosa que le pasó a Alex de la Iglesia, por otra parte, que tenía una visión y cuando recibió la clase pertinente cambió de opinión, ¿no? Es curioso, pero Alex de la Iglesia ha sido un ejemplo estupendo de lo que realmente está cambiando en la sociedad y está cambiando, es realmente la apertura al diálogo. Alex de la Iglesia, no voy a decir que ha influido, pero realmente ha sido un usuario de Twitter bastante activo en los últimos tiempos, ha tenido la valentía de sentarse a escuchar al otro bando, es decir, lo que permiten las nuevas redes sociales es que las voces, muchas veces que no se oirían de otra manera, pero que más cargadas de razón, o sea, el sentido común de toda la vida, que muchas veces decimos que no es el más común de los sentidos, pues realmente encuentra un gran eco en estas redes y entonces permite llegar a estos personajes, como Alex de la Iglesia, etcétera. Y de otra manera, es que eso dice poco, desgraciadamente, de nuestras estructuras actuales, tradicionales, cuando realmente no siempre llegan estas voces, por lo menos el sentido común al poder, ¿no? Bueno, Víctor, Tomás, os pido una previsión. ¿Qué creéis que va a pasar? O sea, ¿van a tener fuerza suficiente este mundo del que hablamos, del sentido común, en conseguir que esta ley al final no llegue hasta el final?
Bueno, yo soy muy positivo y muy optimista, quizá rayando en el idealismo, ¿no? Realmente yo creo que están cambiando muchas cosas, lo estamos viendo, como bien comentabas, en el mundo árabe, o sea, está pasando realmente, y Tomás lo ha destacado también, está pasando algo que no influye, o sea, que realmente está cambiando y está revolucionando todo, o sea, la gente está realmente reivindicando derechos que antes eran impensables en determinados países, nos estamos globalizando realmente y además se está produciendo un efecto muy democratizador. O sea, realmente en este momento ya lo soñaba Rousseau hace muchos años cuando diseñó la democracia y habla de la democracia directa, es decir, que los ciudadanos podamos influir no solo cada 4 años, sino directamente. Democracia 2.0. La democracia 2.0, efectivamente, ¿no? Y que realmente podamos influir directamente, casi en tiempo real, en las decisiones que están tomando nuestros políticos. Tenemos una clase política muy impermeable en estos momentos a la red, a todo este nuevo canal de participación. Pero con Alex de la Iglesia hemos tenido, yo creo, un punto de inflexión muy importante. Es una persona que ha calado mucho, su discurso fue magistral y realmente ha removido muchas conciencias. En cuanto realmente tengamos políticos con un nivel importante de decisión más permeables un poco a estas necesidades, realmente tendremos un canal estupendo de participación y de sobre todo, de hacer mucho más suaves todas estas transiciones. Y con esa capacidad de rectificación por parte de Alex de la Iglesia, que es una de las cosas llamativas, ¿no? Que es un señor que tiene una postura inicial y que después de escuchar a las partes decide que la razón puede estar en otro lado, ¿no? Evidentemente, sí. Yo estaba hablando casi de un lobby muy grande, ¿no? Pero el lobby de la gente que defiende estos derechos. Pero bueno, evidentemente esta ley nació porque hubo otro lobby que presionó al gobierno, bueno, presionó hasta que puso a una ministra al frente de Cultura, etcétera, y el que en estos momentos era el jefe de ese lobby se ha pasado al enemigo casi, ¿no? O sea que, pero ese lobby tiene un problema de espectadores también, creo. Claro, probablemente por los conductos tradicionales no es capaz de todos modos, yo creo que Panegra, yo no conozco a nadie que se lo haya bajado. Bueno, a partir de ahora a lo mejor sí, Tomás. No lo sé, no lo sé. Yo no me atrevo a hacer una porra. Es saber qué va a pasar con esto, es casi saber qué va a pasar con el mundo en los próximos años, con todo lo que es la velocidad a la que están cambiando las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí sé es que herramientas, ponerle barreras al campo es muy difícil. Pues de verdad ha sido un auténtico placer, porque como decía Alex de la Iglesia, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente, ¿no? Víctor, un placer, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Tomás, Igualmente. muchísimas gracias también. Unos minutos a publicidad y regresamos otra vez aquí con la mesa de actualidad de Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en directo en Vía V. Abrimos en este instante Mesa de Actualidad con Adina Dumitru, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fran Espiñeira, muy buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Y Carlos Príncipe, muy buenas noches también. Hablábamos antes de Internet y ahora vamos a hablar de lo que sucedía esta mañana en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si imbuidos por el espíritu de la campaña electoral, que evidentemente está ya abierta, hubo rifirrafe inevitable entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En materia de nucleares ya no sé dónde estamos, porque ha dicho usted una cosa, la contraria, y la contraria de una cosa y la contraria. Sinceramente, señor Rajoy, que lo que sucede es que usted entiende pocas cosas. Porque es verdad que se puede cambiar de criterio, por supuesto, en política en función de las circunstancias. Lo que es bastante insólito es que nunca se tenga criterio. Señor presidente, antes le pedía que hiciera un plan. Ahora le digo que usted no tiene arreglo posible y que ha llevado a España a una situación lamentable en materia económica, generando más paro que ningún país de la Unión Europea. Mire, la economía no permanece quieta. No permanece quieta, a diferencia de algún líder político que solo sabe estar quieto y no hacer nada. Bueno, una parte de la conversación que mantenían Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no sé si este es el tono, Miguel, que nos espera a partir de ahora de aquí al 22 de mayo, pero es muy edificante. Supongo que sí, supongo que desde luego, si no es el que nos espera, va a ser muy parecido, yo creo que incluso peor, ¿no?
Bueno, se piden alternativas, se acusa al gobierno. Yo, sinceramente, si el tema de fondo es la economía y en estos momentos la confianza de los mercados, es decir, tengo mis dudas de que la oposición deba o no hacer públicas propuestas, porque realmente solo caben dos opciones, es decir, que sean muy coincidentes o parecidas a las del gobierno, con lo cual si yo fuera líder de la oposición tampoco lo haría, tampoco haría públicas mis posiciones, o que sean contrarias radicalmente o básicamente contrarias a las acciones que está haciendo el gobierno. Y yo creo que eso intranquilizaría mucho más a los mercados, debido a que dentro de un año hay elecciones si no las hay antes, ¿no? Desde luego lo que no va a contribuir a calmar los mercados ni a calmar el clima político es el tono que han adoptado hoy en el Parlamento. Ojalá sea corregible y sea redirigible hacia una visión más pausada de la política. Creo que va a ser imposible. Carlos, ¿va a ser imposible? Yo creo que sí. Yo creo que el Partido Popular no va a cambiar su estrategia y el Partido Socialista no puede dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces, yo creo que España necesitaría un gran acuerdo e incluso un gobierno de concentración como el que hubo en Alemania hace ahora 5 años y medio, 6 años, cuando perdimos las elecciones con Schröder. Me temo que la derecha española no está psicológicamente para ser cogobierno, pero... Bueno, en estos momentos ya te digo que no, porque ellos están preparados para... Yo creo que... ese gran gobierno, porque la austeridad viene para mucho tiempo, es decir, los cambios que hay que hacer en España no es un cambio de 4 o 5 años, esto no vamos a volver a tener el nivel de vida que hemos tenido. Yo he perdido nivel de vida y supongo que ustedes también y la mayoría de los que nos están viendo, y en los próximos años la cosa va a venir bastante dura. Estamos hablando de un periodo de 8 o 10 años duro. Entonces, al menos una primera fase debería hacerse con un gobierno de concentración. Yo creo que en el PSOE algunas personas hay que defendemos esto, pero somos minoría, obviamente, y solo la derrota electoral puede hacer que dentro del PSOE se imponga el realismo. Y en ese momento yo creo que sería bueno, aunque sea el presidente Mariano Rajoy, que hubiera un gobierno de concentración, porque es lo que necesita España, no lo que... Hay que meter mano en el tema de las autonomías, hay que redimensionar el país. Voy a darles un dato. ¿Cómo coño se puede mantener un hospital general en Vigo con 21 directivos? 21 directivos son 2 millones y pico de euros. Pues calculen ustedes, en España debe haber 100 hospitales como ese. Estamos hablando de que hay dos... Es decir, yo les digo dónde pueden podar. O en asistencia primaria donde estoy yo. Es decir, mi consulta funciona conmigo y una persona más. Es decir, yo sé los gastos estructurales que tengo y sé lo que cuesta el consultorio donde yo estoy en la pública. Es decir, tenemos que racionalizar, y eso solamente se puede hacer con un acuerdo entre las grandes fuerzas políticas, y yo creo que el gobierno de concentración se impondrá con una victoria del PP, con una derrota en el PSOE y cambios en el PSOE de gente que tiene que asumir que vamos a tener que hacer un desierto largo. Adina, no sé qué percepción tienes tú de lo que está pasando en estos momentos en España. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo hoy, lo que hemos visto en el Parlamento, es el mismo discurso de siempre, ¿no? Hemos visto durante toda esta crisis el mismo debate entre el presidente del gobierno y el presidente de la oposición. No ha cambiado nada. Realmente, el Mariano Rajoy siempre tiene el mismo lema, casi, ¿no? Variaciones sobre el mismo tema, diciendo siempre, pues, usted cambia de opinión, ¿no? Y siempre este es el argumento que tiene el presidente de la oposición, y nada más, ¿no? No hemos visto nada más, ningún argumento de fondo, y esto ya es un poco cansino para los ciudadanos, que no están viendo ningún tipo de intento más sólido de llegar a acuerdos para poder salir de esta crisis, ¿no? En este momento, por lo menos en ese discurso que hemos visto, Zapatero no puede hacer mucho, no puede hacer nada diferente, ¿no? Ha tomado las decisiones que ha tomado, que a veces han parecido no tener dirección. Esto ha sido una característica de varios países europeos en esta crisis, por un lado, y por otro lado también ha tenido que ver con las cosas que tenía España antes, estructurales, ¿no? Que han llevado a que esta crisis sea peor y golpee a España peor que otras partes del mundo, ¿no? Desde luego es un paisaje triste, ¿no? Y es un paisaje triste porque no transmite confianza de ningún lado, no transmite confianza a los inversores, por un lado, esta cosa que estamos viendo, y por otro lado tampoco transmite confianza a los ciudadanos, porque el resultado de todo esto es una desconfianza que está cada día más aguda, ¿no?
¿no?, más creciente en el proceso político y en el proceso democrático, ¿no? No estamos viendo ninguna solución clara para salir de esta crisis, ¿no? Yo creo que en este momento, efectivamente, como decía Carlos, Zapatero está haciendo lo que tiene que hacer, no tiene muchas alternativas, y probablemente donde se haya equivocado el PSOE en todo esto ha sido en la manera en que ha comunicado todas estas medidas y en la manera en que ha presentado su posición frente a la crisis. Tengo que cabecear, Fran. Hablábamos antes es que no entiendo nada. La vamos a contratar ya porque nos va a explicar qué es lo que está haciendo Zapatero, porque un día pone los 426 euros, otro lo quita, otro lo vuelve a poner. Un día dice que las cajas están de cine, que esto va espectacular, al día siguiente le subimos al 8%, al siguiente al 9%, al siguiente al 10%, y ahora ya veremos. Lo vamos a hacer en un mes, en 2 meses, en 9 meses, ahora a ver si damos un año de prórroga. O sea, yo lamento mucho discrepar de la visión de Adina, pero estoy bastante más cerca de lo que estaba diciendo Carlos Príncipe de lo que dice Adina, ¿no? Porque básicamente la situación es la que es, y lo que perciben los ciudadanos es que tenemos unos políticos que no están sabiendo enfrentar la situación. En un caso, como bien explicaba Miguel, yo creo que por no precipitar una situación que ven claramente dominada, que es el PP, que ellos dan por hecho que van a ganar fácilmente, y que la famosa viñeta esta de Mariano en la tumbona no creo que sea cierta, pero parece mucho a la realidad por lo que estamos viendo, ¿no? Y en el caso del PSOE, pues evidentemente tiene que ir pegando bandazos, porque tiene que intentar contentar a su base electoral fundamental, que digamos que son las clases trabajadoras, pero al mismo tiempo tiene que estar alimentando a los mercados, que son los que le tienen contra la pared de forma permanente, ¿no? Entonces ahí es evidente que hay una serie de bandazos, y lo estamos viendo. O sea, resulta que Garoña se cierra, que era el objeto del debate, o sea, como gran medida somos los más progres del mundo, nos cargamos la energía nuclear, tal, y a los 6 meses, después de haberte cargado más de 1.000 puestos de trabajo, que ya estás para tener puestos de trabajo, pero te vas a cargar 1.000 puestos de trabajo que les has puesto fecha de caducidad en el año 13 en Garoña, ahora resulta que dices, no, bueno, vamos a ampliarles la vida útil a las centrales. Hombre, no parece muy serio, ¿no? Yo creo que el desconcierto general procede no tanto de la falta de alternativas de la oposición, porque la oposición, como su propio nombre indica, está para oponerse, que del que tiene que gobernar, porque evidentemente yo conozco miles de propuestas que ha hecho la oposición en todo tipo de gobiernos, locales, autonómicos y estatales, que no salen adelante con el argumento de usted está en oposición, espera cuando gobierne. Solo faltaría ahora que la cosa va mal, que digan, venga, da tú la cara y ya me presento yo luego a las elecciones. De todas maneras, lo hablábamos antes, probablemente el gran misterio de lo que sucedía esta mañana en el Parlamento, Carlos. Yo no sé si tú, como viejo socialista, tienes alguna información para que nuestros espectadores sepan de qué estamos hablando. Después de este debate se producía una reunión de casi 2 horas, creo que duró. Llamó el presidente del Gobierno al presidente de la Cámara, a José Bono, y estuvo en su despacho durante 2 horas. Aparentemente no ha trascendido nada de lo que ha sucedido. Por eso le decía a Carlos Príncipe que en su condición de viejo socialista sí tenía alguna clave. Bueno, yo estuve hablando hoy con gente. Yo cuando hablé por la mañana, tú no lo sabías, yo te lo dije y tal. Estuve hablando con alguna gente amiga mía, bien que sigue en la pomada, en el buen sentido de la palabra, y lo que le han podido pedir al presidente del Congreso, a Pepe Bono, es que intermedie ante el PP para sacar algunos temas, no solo con los votos de los nacionalistas. Pues está bueno para ir a pedirle algo al PP. Bien, y después hablaron del otro tema, y es que cómo se escenifica y cuándo el tema de la renuncia del querido cuando Zapatero le comunica a nuestro amado país y a nuestro amado partido la decisión que yo creo que la tiene tomada hace tiempo, además. Pero una vez más a mí me sorprende la forma de escenificar estas cosas, porque si tú haces una reunión durante 2 horas en el Parlamento con todos los periodistas siguiendo la sesión, resulta evidente que alguien se va a preguntar qué está sucediendo allí, ¿no? Pero bueno, que es muy inteligente le contesta, ya sé, hemos tratado lo que ustedes saben que hemos tratado, pero yo no se lo puedo decir. Es que haya ido a ver a Bono, que como todo el mundo sabe es un auténtico ejemplo de discreción. Es una persona probablemente el segundo más discreto del país. O sea, después de Solana. Solana terminaba el Consejo Ministro, gente que salía Sotillos, ya llamaba por teléfono a Juan Luis Cebrián para que saliera en El País bien hecho la nota, ¿no? Las incógnitas que vamos despejando, hay una que ya está casi despejada, que si se va o no a presentar Zapatero. Bueno, yo creo que está despejada. Todo parece que está amortizada. Pero falta hacerlo oficial, digamos, y la fecha en la que se haga oficial cuenta mucho. Es decir, bueno, Frank tiene una teoría que expone aquí con cierta... No es lo mismo hacerlo antes de las elecciones. Le queda un mes. Y luego hay otra incógnita, que si vamos o no vamos a adelantar las elecciones, ¿no? Es decir, en Vigo diríamos que Zapatero va a anunciar que renuncia antes del día de la Reconquista.
porque para que la alcaldía de Vigo no se pierda, podemos hacer 30 de marzo, Baraja. Entonces el 28 es el día de nuestra patria local, y es lunes, pues entonces es el sábado 26. Que coincide con el acto, hablábamos domingo 26. Yo te dije yo que lo va es el último domingo. O sea, el meeting está convocado, ya tengo pruebas fehacientes de que están moviendo gente por toda España. Sí, yo también, pero y está convocado ya oficialmente para el 27 de marzo, o sea, el último domingo de marzo. Vamos, la versión que se da en Vigo es que antes de perder la alcaldía de Vigo, Zapatero se sacrifica. Bueno, lo hace por caballero, ¿no? Efectivamente. Sí. Zapatero, yo quería hacer una apunta al tema este de la reunión, porque hoy también, pues, entre los otros temas de los que abordaremos luego, pues he tenido ocasión de hablar con varios diputados, ¿no? Y el clima que hay en el seno del Grupo Socialista, o en una parte considerable del Grupo Socialista, desde luego entre los más veteranos, es de profundo desconcierto, ¿no? Porque hay gente que dice que incluso le está viendo tan recuperado que ya no le extrañaría que aún en la última pirueta intentara presentarse otra vez para asumir él el coste de la derrota y ya presentarse como el mártir definitivo, inmolarse él y Cerolo los dos juntos allí No, Cerolo ha cambiado de bando. Ahora apoya a Tomás Gómez. Sí. Eso me lo perdí. Afortunadamente. Pues no tanto. Entonces era Trini la que en vaya nuestro partido siempre. Lo que quería decir con eso es que hay gente también dentro del Partido Socialista que, con lo que hablaban de la hipótesis de adelanto electoral, que daba por hecho que pudieran estar revisando el calendario electoral el calendario legislativo para ver cuántas semanas necesitan para sacar adelante la reforma de las pensiones, la reforma del mercado laboral y otra más que me han dicho, pero ya no recuerdo, que creo que para ellos es bastante importante. Para intentar... La de las cajas. Que aunque sea decreto ley tienen que convalidarlo, Sí. Y a lo mejor no lo puede fue convalidar. esa la que me hablaron, te lo prometo, porque si no me acordaría que de las cajas, por desgracia, nos acordamos todos con bastante asiduidad, ¿no? Pero eso, y que básicamente lo que pretendería él era llegar en una posición de fuerza a la negociación de los presupuestos para no tener que ceder en todo, para ya no tener ya que llegar ya aún encima de las elecciones ya no solo derrotado económicamente, sino también pues con la imagen de vendido por un plato de lentejas. Bueno, todo este ambiente preelectoral también se puede respirar en Galicia con las características propias que nos corresponden aquí a Galicia. Hay una acusación ya permanente entre el PSDG y el PP, en el sentido de acusarse por parte del PP, en el concreto a Pachi Vázquez, por el asunto de su casa, y por parte del PSOE se ha pedido de forma explícita que Alfonso Rueda deje el gobierno de la Xunta, teniendo en cuenta que es el responsable de la campaña electoral. Vamos a ver un poco cómo se está vendiendo el pescado en estos momentos. Dicen los socialistas que el PP se siente impotente por la ineficacia de sus candidatos locales y que por eso los populares hacen campaña desde la Xunta. Están xogando fora do seu campo, están xogando abertamente nas eleccións locais. Mal precedente. Así interpreta el PSDG la investigación abierta por la Xunta sobre la vivienda de Pachi Vázquez. Según Medio Ambiente, el líder de los socialistas podría haber cometido fraude fiscal en las reformas de su propiedad al no pagar las tasas correspondientes. Hemos convocado un segundo intento para poder comprobar in situ o alcance as determinacións dese proxecto técnico que presentou o señor Vázquez para decidir ao respecto. La Xunta no descarta el derribo de la vivienda y los socialistas apuntan al consellero de Presidencia como responsable de la investigación. Desde el PSDG piden que Rueda deje el cargo en el gobierno autonómico mientras coordine la campaña electoral. Es tan absurdo como decir que hai candidatos do Partido Socialista que son delegados do goberno e nos non o criticamos. El PSDG mira a Rueda con recelo. Al consellero de Presidencia se le considera el autor de la campaña de comunicación contra el Audi del expresidente Touriño en 2009. El hombre más cercano a Feijóo le arrebató una vez la Xunta al PSOE y podría utilizar la misma estrategia para expulsar a los socialistas de las grandes ciudades. Un riesgo demasiado alto que obliga al PSDG a sacar la artillería pesada. Bueno, la teoría es que la cúpula del PP gallego se va a poner en primera línea en una manifestación, considera el PSOE, de debilidad de los candidatos que tiene el PP en las ciudades. Yo no sé si es una teoría muy rocambolesca o puede tener algo de realidad. No lo sé, a lo mejor tiene algo de realidad, pero en el sustrato, ¿no? Yo, de todos modos, sí me gustaría apuntar que seguramente estamos asistiendo a la parte más mediocre
de la política, ¿no? Que es hurgar en el pasado. El PSOE se ha pasado mucho tiempo trabajando en los archivos para encontrar detalles del pasado del consejero de Política Territorial. El consejero devuelve la moneda buscando las licencias de la Casa. Es decir, no digo que no haya que perseguir todo aquello que sea perseguible judicialmente, pero quizás esto explique por qué hoy los ciudadanos tenemos a la política como la tercera preocupación más importante del país después de la economía y después del paro, ¿no? No estamos apreciando que miren hacia adelante y que aborden el presente desde un punto de vista absolutamente práctico, ¿no? Y antes hablábamos de la posibilidad de grandes pactos, sino que lo están haciendo de modo partidista, de modo electoral. No sé si esto responde a la campaña electoral nacional o estamos ya en una grandísima precampaña de las elecciones gallegas, pero en cualquier caso es la parte más mediocre y desde luego la que menos nos hace falta en estos momentos de los políticos, a los que yo les exigiría que se centrasen en lo único que de verdad nos importa ahora, que es el paro, que es salir de este atolladero y sobre todo no cargar las tintas más sobre la parte más débil de la sociedad, que en este caso está asumiendo la parte más grande de la crisis. Y en ese sentido sí me gustaría subrayar que es particularmente grave que sea un gobierno socialista y socialdemócrata el que tenga que en poco más de 7 o 8 meses recortar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones, hacer una reforma del sistema laboral que significa despedir de una manera más barata a los trabajadores, retirar la ayuda a los trabajadores de larga duración, que son los que más están sufriendo, o hacer una reforma de las pensiones que nos va a obligar a todos a trabajar más y a cobrar menos. Lo está haciendo un partido socialista, supongo que con una gran incomodidad por su parte, pero algún día tendrá que explicar por qué no se ha tenido más imaginación en la salida de esta crisis. De todas maneras, yo no sé si este tono que estamos escuchando ahora nos permite llegar a la conclusión de que vamos a vivir una campaña parecida a la de las autonómicas, Fran. Yo lo que creo es que muchas veces los políticos nos toman por tontos, ¿no? Porque hay debates que son tan ridículos. O sea, la semana pasada el PSOE estaba emperrado en sacar a hacer transparencia de los casos, pues nóminas, salarios, propiedades, tal, no sé qué, y cuando alguien tiene tan fácil como decir, mire, es que mi casa está perfecta, que es el presidente o el portavoz de los socialistas gallegos, vengan aquí ustedes todos, comprueben que, miren, aquí está mi casa, esta es. No es tan difícil, ¿no? A mí particularmente no me interesa en absoluto. Es un debate que coincido con Miguel, que a mí se me escapa bastante, pero es evidente que al PP le dio resultado una vez y que ¿por qué no lo van a utilizar? El contexto era distinto, ¿no? Probablemente. La situación, sí, estamos en otra situación. Y existe ese caldo de cultivo, ¿no? Yo creo que la sociedad percibe en general a los políticos como un problema y cuando tú ves aún encima a los políticos de tu pueblo o de tu ciudad o de tu localidad más cercana, pues gastando a manos llenas en cosas donde cuando menos pueden ser discutibles, ya no hablamos, yo ya no entro en la polémica de los Audis o en la polémica de los canapés que está muy de moda en La Coruña, ¿no? Hablo en general, pues en algunas obras que son... ¿Está de moda poner canapés en Coruña? No, una de las líneas argumentales del PP es que el alcalde de La Coruña es el que más se gasta de Galicia en canapés, dice que multiplica, creo que... En canapés y mojitos, a lo mejor. Dice que 2,5 millones de euros en 4 años se ha gastado en canapés, ¿no? Entonces, quiero decir, probablemente sea cierto, pero evidentemente el ayuntamiento tiene una actividad institucional donde recibe a mucha gente y habrá que ver a ver cómo lo va a hacer él. Si a lo mejor va alguien allí y no le da ni un vaso de agua, aunque en La Coruña de Malsa la tiene muy buena. Sí, pero fijaros que hacer de ese tipo de cosas el centro del debate político es lo que sale de la demostración empírica de que son un problema. Le quería preguntar a Dina si esto es un hecho diferencial de los gallegos o de los españoles, o en tu país de origen, Rumanía, también pasa esto con la clase política. No, yo creo que no es diferencial. Creo que pasa esto con la clase política en muchos países. Y de hecho en este momento no estaba pensando en Rumanía precisamente, sino estaba pensando en Estados Unidos, donde yo viví una temporada y donde este tipo de estrategias son mucho más agresivas. Claro, incluso. Acaba de dimitir un congresista por colgar su foto en una página. Claro, el tipo de vídeos, el tipo de la vida privada. Claro, las cosas que sacan al público son terribles, ¿no? Y el debate a veces se centra solo en esos hechos, ¿no? Y no hay ningún tipo de propuestas que se pongan sobre la mesa. Algo parecido a lo que estamos viendo en este momento aquí. En Italia con Berlusconi no hay otro problema. Bueno, pero yo creo que Berlusconi sobrepasó una línea que no tiene nada que ver con juzgar en la vida privada. El problema con este tipo de estrategias es que funcionan para una parte pequeña de la población, ¿no? En el sentido de, bueno, una persona puede decir, vale, pues entonces Pachi Vázquez es un corrupto también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Pero por otro lado lo que hace es que la mayoría de la gente se desenganche del proceso político y diga, bueno, todos son iguales, al final todos hacen lo mismo, y entonces tenemos algo parecido a la novela de Saramago, de Ensayo sobre la lucidez, ¿no? Donde teníamos que tener un 80% de voto en blanco, realmente. Carlos. Es poco. En Vigo la cuarta fuerza política ya
Es el voto blanco. ¿Voto blanco o abstención? Voto blanco. No, abstención estará por encima. Pero digo, de los votos expresados en urna, el cuarto voto ya es el voto blanco en las últimas elecciones. Bien, yo creo que sobre todo eso, como el electorado del PP es mucho más fiel que el nuestro, sobre todo enmerdar, porque esto es enmerdar la vida política, y para enmerdarla alguien tiene que haber cometido errores. Es decir, lo que no podemos nosotros, conociendo a los que tenemos enfrente, es cometer errores. Hay cosas que no se pueden cometer. Es decir, en mi consulta, cuando entra un señor, se va con la factura, quiera o no quiera, pero se la va en la boca. No hay ningún problema. Yo le digo, mire, cuando la rompe usted, pero me da usted su nombre y tal, y aquí le ponemos la factura y le pongo el cuño. Para evitar problemas, ¿no? Entonces, sabiendo lo que tenemos enfrente, la derecha y tal, pues bueno, me parece una estupidez. A ver, razonemos, compañeros del partido, de la dirección. ¿Cuántas veces coordinó la campaña electoral Alfonso Guerra siendo vicepresidente del Gobierno? ¿Le ha pedido alguien alguna vez a Alfonso Guerra que no presidiera el comité electoral del PSOE? Es una tontería. Rueda es el consejero de presidencia. ¿Quién quiere que coordine la campaña? Bueno, el camarada y nunca bien ponderado Pepe Blanco va a dirigir el comité electoral del PSOE. También pedimos la dimisión de Pepe Blanco porque va a hacer... Yo creo que... No, y no solo eso, quiero decir... O sea, y demuestra que el partido tiene pocos argumentos. A mí lo que me preocupa es que la mediocridad que tiene el PP también está siendo superada por nuestra mediocridad, lo cual es peligroso. Bueno, hay un asunto del que estamos todos bastante pendientes, que va a tener lugar el próximo viernes, ese Consejo de Ministros en el que se va a aprobar la reforma del sistema financiero, que incluye, como todos sabemos a estas alturas, la reforma de las cajas, incluida la Nova Caixa Galicia, la caja gallega. En estos últimos días se han producido bastantes movimientos que vamos a recordar. Esta es una semana clave para el futuro de Nova Caixa Galicia. El viernes está previsto que el Gobierno apruebe el decreto ley que incluye las nuevas exigencias de capital para las entidades financieras, y la patronal de las cajas trabaja contra reloj para incluir reformas. Su objetivo es que el Ejecutivo rebaje el capital básico que se va a requerir a las cajas, un 10%, y sea igual al de los bancos, de un 8%. Muchas no llegan a este mínimo, entre ellas la gallega, y no alcanzarlo podría suponer su bancarización. Tanto la Xunta como el PP Central insisten en que el requisito no es justo y trabajan con las cajas para suavizarlo. Para el Gobierno, la prioridad es conseguir un sistema financiero más solvente. Los errores que han cometido las autoridades no los pueden pagar nuestro sistema financiero ni nuestras cajas de ahorro. Las entidades van a tener a su disposición al FROB para hacer esa inyección temporal de capital para convertirse en una entidad más eficiente. Hay que pensar en las empresas, en las familias, y hay que pensar menos en el control político de las cosas. Apenas un mes de calma ha tenido Nova Caixa Galicia desde que el Banco de España aprobara su fusión a finales del 2010. Los últimos rumores apuntan a una unión con el Pastor. La opción mantendría su galleguidad, pero desde la Caja insisten, es solo una especulación. Bueno, a esta altura seguimos sin saber exactamente qué contiene ese decreto que, como decíamos, va al Consejo de Ministros del próximo viernes. Se le preguntaba a la ministra de Economía por el contenido en los pasillos del Congreso y volvió a decir que ya queda poquito para el viernes, así que el viernes nos enteraremos exactamente cuáles son los detalles. Hoy tuvo lugar un acto en el que estuvo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Se le preguntó por las cajas, vino a decir que no tocaba, pero captamos esta frase que yo no sé si hay que interpretar de alguna manera. Vamos a escucharlo. Quedamos emplazados para construir esa variante, para construir esa nova ponte, para unir esta Galicia que quere estar máis unida que nunca, sobre todo en momentos de extraordinaria dificultad. Nunca choveu que non escampara. A pesar do temporal, neste momento escampou, e estou convencido que a pesares do temporal económico e financeiro en Galicia tamén escampará. Bueno, hay un pequeño detalle que a lo mejor contribuye a considerar que esta frase sí que tiene más sentido de que aparentemente parece, que es que nunca choveu que non escampara fue utilizada de una forma residual en una campaña pequeñita por el Banco Pastor. Yo no sé si esta posibilidad de que el Banco Pastor, que se ha publicado ya en La Voz... Luego, yo creo que va a haber movimientos en todas las entidades financieras y probablemente el Banco Pastor haga movimientos. Seguro que Nova Caixa Galicia tiene que hacer movimientos y quién sabe si coincidirán o no. No es una solución por la que apunte mucha gente, por las dificultades que tiene de coincidencias y, digamos, el coste que tendría y el grado de eficacia que podría tener, pero sin duda es una de las opciones que está en la mesa, ¿no? Yo creo que el Gobierno se enfrenta a un problema muy importante. Primero, porque todavía no ha explicado las razones
por las que tenemos que estar pasando por esta segunda y durísima reestructuración, que no significa nada más que la desaparición de las cajas. Porque la razón que de momento tenemos encima de la mesa es exactamente la misma que teníamos hace año o año y medio, cuando se nos dijo que había que hacer una primera reestructuración, que se hizo y que se bendijo por el Gobierno de España y por el supervisor del sistema financiero. En ese escenario me temo que el Gobierno, que necesita no tomar la decisión de manera unilateral y única, está jugando con dos barajas ahora mismo y está negociando por un lado con el Partido Popular. Un apoyo del Partido Popular desde luego bastaría y bendiciría, digamos, cualquier tipo de decreto y de acuerdo en este sentido, pero por otro lado está también negociando con PNV y Convergencia y Unió. Los planteamientos que el Partido Popular pone encima de la mesa para aprobar este decreto pasan básicamente por hacer caso a algunas de las exigencias que Nova Caixa Galicia ha puesto encima de la mesa y que le permitirían cumplir las exigencias de capital. Las exigencias que ponen PNV y CiU encima de la mesa no van en esa línea, van por otras líneas, quizá Convergencia por unas líneas más políticas, incluso de fondo en la autonomía, el PNV porque les dejen hacer la fusión y les den los plazos necesarios para hacer la fusión de sus cajas, que está más o menos programada, y en función de por qué se incline el Gobierno en una dirección o en otra, Galicia se va a ver muy perjudicada o menos, ¿no? Quedan 48 horas porque el viernes se va a aprobar el decreto y todavía hoy no sabemos exactamente cuál es la exigencia que tiene que cumplir la caja. Una vez más, y antes lo comentábamos, no se están haciendo las cosas de un modo correcto. Hace un mes la ministra anunció de manera tajante y contundente que iba a hacer una reestructuración. No hemos fijado los criterios. Todo esto se hace para tener, tranquilos y generar confianza en los mercados internacionales. Estamos en el punto de partida. No estamos generando confianza en los mercados. Estamos salvando la colocación de nuestros bonos y yo no creo que sea por el anuncio, porque todavía no se ha hecho nada de este decreto, sino por otras circunstancias. Y lo que nos viene de Portugal puede dar un giro absolutamente espectacular a cómo se están portando. Portugal hablamos ahora porque efectivamente los rumores de intervención son cada día mayores. Carlos. No, vamos a ver. Primera cuestión. ¿Va a haber caja en Galicia? Sí. No sé si se va a llamar Bancaixa, si se va a llamar Caixa Nova Galicia Bank, si se va a llamar Nova Caixa Galicia, que la verdad el nombre es horroroso de largo que es y que se pierde. Pero yo creo que se va a preservar. Yo soy mucho más optimista. Yo ahí sí que coincido con este. Porque el coste político de cargarse la caja sería insoportable para cualquiera. Es decir, si el PP no puede asumir en un pacto con el PSOE cargarse Nova Caixa Galicia, el PSOE, pactando con los nacionalistas, como se carga Nova Caixa Galicia, bueno, Caballero, Losada y todo esto, yo creo que directamente cogen... Pero esta partida, Carlos, no se está jugando en Galicia, pero yo te cuento. Cogen la maleta y tienen que marcharse directamente. O sea, ya el día 22 de mayo llaman a Negreira, a la otra chica y tal, le dan las llaves, quedaros aquí que nosotros nos vamos de vacaciones otros 20 años fuera y tal. Seamos sensatos, al final va a haber un acuerdo. ¿Cuál tipo de acuerdo? Yo creo que hay que ser bastante creativos. Yo digo... ¿Sería peor lo que tenemos hoy si el 51% fuera Fundación Nova Caixa Galicia y el 49% fueran participaciones? ¿Sería distinto si se hace una... Si acabas como Manuel Añón... No, yo no hablo como Manuel Añón. Yo digo que al final va a haber una institución financiera gallega y yo creo que eso es lo que es el objetivo. ¿Cómo llegamos ahí? A mí me vale, yo soy un pragmático. Para combatir la neumonía puedo utilizar claritromicina, amoxiclavulámico, cefalosporina... Depende de a cada paciente. Y después hay un tema que así sí me preocupa. Explicarle muy bien a la gente por qué es todos los mercados. Miren, los mercados es que no tienen dinero. El problema es que, ¿por qué España tiene que ir a los mercados? Porque para pagar la nómina de los funcionarios, para pagar la nómina de los ayuntamientos, hay que irle a pedir dinero prestado a los capitalistas de fuera, a los capitales de fuera. Si no tuviéramos que pedir prestado, le haríamos así a los mercados. Pero como tenemos que pedir prestado, pues los mercados, póngase usted a la derecha, pásese a la izquierda. Este es el problema. Hemos gestionado mal. Ese es el error de Zapatero. Porque Zapatero tuvo superávit. Y cuando tuvo superávit, si no hubiera hecho las caralladas de los 2.500, de los 400 y tal, el plan E, etcétera, no estaríamos arrastrándonos pidiendo perdón.
Caixa Nova Galicia Caixa. Bueno, ha sido un desastre de gestión. Les voy a decir una cosa, tienen 20.940 millones sepultados en ladrillo, pero en inversiones industriales, esos famosos 10.000 millones, si pudieran desinvertir, ¿ustedes saben cuánto han perdido en SACIR? 700 millones. Compraron acciones de SACIR a 30 euros. Hoy la mayor bajada en bolsa hoy es SACIR, 6,50 otra vez. Tenemos un equipo gestor desastroso, que además tiene unos planes de pensiones. El plan de pensiones sub 1 puede permitir que algunos directivos que se jubilan ahora se puedan llevar para casa de plan de pensiones, y hay directores generales que se jubilan este año entre 3 y 5 millones de euros cada uno. Y yo no sé las retribuciones, yo sé cuánto gana el del Santander. Claro que los mercados le tienen que prestar dinero a la caja y diga, oiga, dígame usted cuánto gana, dónde tiene el dinero, ¿en qué lo gasta? Que lo aclaren. Entonces, hay una cosa, la ley de economía sostenible dice que a partir de que sea pública hay que publicar las retribuciones. Yo quiero saber lo que ganan estos tipos. Y quiero, de algún modo, que la entidad financiera nueva de Galicia tiene que romper con el pasado. Lo que fue una barbaridad fue que se fuera un señor y se mantuviera el otro. Es vino nuevo en barriles nuevos para hacer una historia nueva, si no esto no funciona. Ahora, va a haber, yo me comprometo, he puesto un café con leche, que es lo que puedo asumir. ¿Va a haber entidad financiera? Yo les aseguro a ustedes que sí. Con el nombre... Dejad de avanzar un poquito. Hay una cierta inquietud por parte de los sindicatos bancarios en caso de que se produzca esa incorporación del Banco Pastor a este conglomerado financiero. Hablamos hoy en Vigo con un representante de UGT y, claro, hablaba del posible cierre de más oficinas en el caso de que esta circunstancia se produzca. Creemos que crearía máis dificultades, especialmente no tema de emprego. Si da fusión das dúas caixas nos resultados de Nova Caixa Galicia representa que hai que abordar un peche de máis menos 200 oficinas, con Banco Pastor posiblemente houvese que pechar outras 100 ou 150 máis, e iso representaría pois máis perdas de posto de traballo, e pensamos ou opinamos que non sería un bo proceso ese. Miguel, decías. No, es decir, yo simplemente por apuntar una cosa, probablemente haya que hacer algo y haya que reestructurar todavía más el sector financiero, pero lo que no puede ser es que la solución se convierta en el problema. Y lo digo porque el planteamiento que tenemos ahora mismo encima de la mesa es tan sencillo como que las cajas necesitan, o las entidades financieras que necesiten capital, tienen un plazo muy limitado de tiempo para salir al mercado y encontrar gente dispuesta a comprar una parte de esa entidad financiera. Y todas a la vez. Y todas a la vez, pero es que no solo es eso, es que al posible comprador de ese pedazo de una entidad financiera, lo que le estamos diciendo es, y si no la compráis, el Estado la nacionaliza y en 5 años yo os la vuelvo a colocar en el mercado para que la compréis más barata. Por lo tanto, estás condenando a las cajas a no poder capitalizarse de la manera que tú les estás obligando a hacerlo. Y eso es una incongruencia que la vamos a pagar muy cara. Y yo creo que en ese escenario de confusión, la Caja Gallega tiene un papel desgraciadamente protagonista, porque es una de las que posiblemente estén abocadas por su situación actual a tomar una decisión en ese sentido, a capitalizarse de alguna manera. Pero, insisto, han convertido la solución en un problema. Frank. Yo creo que, por volver un poco a retomar la vertiente política, porque yo la vertiente económica soy incapaz de entenderla, por mucho que lo intente, porque como no hay datos, no sabemos nada de lo que está ocurriendo, y hasta el viernes todavía puede cambiar 5 o 6 veces de opinión Elena Salgado, que además se caracteriza precisamente por su diligencia en la capacidad de gestionar la economía de este país. Pues yo a mí lo que me ha sorprendido más de las últimas horas es el cambio de opinión que ha habido, sobre todo en el PP, ¿no? Yo creo que entre los mensajes que dejó Mariano Rajoy el pasado fin de semana en la Convención de Santiago, dejó uno muy claro, que hoy ya se ha apuntado Rodrigo Rato, que no es un piernas cualquiera tampoco para este tinglao, y que se ha sumado a eso, que hay que pedir más tiempo, primero para el proceso de bancarización, precisamente por lo que está explicando Miguel, de que si no todos compitiendo en el mismo iba a decir, no, ni siquiera eso, no, son como pirañas en un bidet, porque es que hay un muy bueno, muy ilustrativo. Sí, no, es que es de verdad, francamente bueno. No,
pero es que es muy complicado. Quiero decir, es que estamos hablando de miles de millones de euros, no estamos hablando de Calderilla, y estamos hablando de 15 entidades que están necesariamente obligadas a conseguir esos miles de millones de euros y no existen esos miles de millones de euros porque no hay nadie. O sea, estamos hablando de que si puede haber 100 millones, 200 millones, pues no, es que no llega. O sea, estamos hablando que en el caso de la gallega, en el mejor de los casos, nos van a hacer falta 2.000 millones de euros. Bueno, entonces, y luego quería hacer un apunte nada más sobre Pepe Blanco, que ayer también pasó por aquí otro ejemplo de coherencia. Triunfando. Sí, triunfando, ¿no? Dijo una frase ayer aquí en La Coruña, en un supuesto off the record delante de 60 periodistas, con lo cual creo que no traicionó nada, porque no me parece a mí un off the record de 60 periodistas, ¿no? Pero que hay que dejar de mirarse el ombligo y empezar a... Oiga, mire... Patriotas de hojalata, ya lo dijo hace tiempo. Ya, pero es una teoría que ya ha quedado... O sea, hace 15 días estaba usted jaleando a la fusión Nova Caixa Galicia, como bien dice ese nombre horroroso, y ahora de repente nos están vendiendo lo contrario, que ahora nos estamos mirando el ombligo porque estamos defendiendo lo que usted jaleaba hace 15 días. Bueno, decíamos antes que los rumores sobre la posible intervención de la economía portuguesa vuelven a estar sobre la mesa. Hoy el responsable del Banco Central portugués llegó a reconocer incluso que Portugal está de hecho ya en recesión. La sombra de un posible rescate a Portugal ha reaparecido. La semana pasada el interés exigido por los mercados para comprar su deuda a 10 años alcanzaba récords históricos, 7,6%, la cifra más alta desde que el país vecino entró en el euro. Finalmente, la intervención del Banco Central Europeo logró evitar el desastre, pero no las dudas sobre su solvencia ni la idea cada vez más extendida de que Portugal necesitará un rescate. A día de hoy las dudas persisten. El país luso ha logrado colocar 1.000 millones de deuda a corto plazo, pero se vio obligado a pagar un interés de casi el 4%, una cifra aún más alta que en la anterior subasta. Pese a las reticencias del mercado, los últimos datos económicos del país registran un crecimiento del 1,4% del PIB, una cifra que supera la previsión del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y del propio Ejecutivo. Datos demasiado optimistas, según el gobernador del Banco Central portugués, que consideró hoy que las medidas de ajuste van a tener consecuencias y que, aunque todavía no conste en los datos oficiales, Portugal ya está en recesión. Bueno, Portugal ya está en recesión, como decíamos, declaraciones que hacía hoy el responsable del Banco Central portugués. Yo no sé hasta qué punto nos puede acabar de rematar esta intervención en la economía portuguesa, Arina. Bueno, yo creo que puede tener impacto, ¿no? España tiene mucha economía en común con Portugal, ¿no? Hay muchas relaciones económicas en donde nos puede influir realmente lo que pase con Portugal en este momento. Esta situación de Portugal ya se veía venir desde hace tiempo, ¿no? Portugal es una sociedad que tiene una diferencia importante, una desigualdad importante, ¿no? Que estuvo creciendo en los últimos años y que se agravó bastante con esta crisis económica, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es realmente la consecuencia de eso y las supuestas buenas noticias que aparecieron hace poco tiempo diciendo que al final nadie va a necesitar rescate más que Irlanda, pues no eran ciertas, ¿no? Y eso ya se veía por los datos que recibíamos de Portugal. No creo que España se encuentre en la misma situación en el futuro, creo que eso ya se va a lograr evitar, pero desde luego la intervención europea puede tener un impacto serio en España. Miguel, efectivamente, aunque esa intervención de la economía española no se produzca, que parece que de momento está descartada esa posibilidad, ¿hasta qué punto puede influir en España ese rescate de Portugal? Sin duda mucho. Yo creo que, es decir, si Portugal no está intervenido hoy día, estando como está su prima de riesgo por encima del 7,2, 7,3, es precisamente porque el efecto rebote que puede producir en España sí que pondría una situación complicada a la Comisión Europea y sobre todo al euro, ¿no? Yo creo que estamos viviendo en este Serengeti de la crisis, estamos viendo el efecto de los devoradores sobre las presas, ¿no? Y en ese Serengeti las presas más débiles son las que poco a poco van cayendo. Bueno, pues las presas, sí. Creo que hay un efecto de los mercados sobre la economía de los actores más débiles en Europa que va en escalada. Es decir, se aleja, vuelve, digamos que parece una estrategia. A nosotros nos afectaría muchísimo, pues porque, entre otras cosas, algo más de la mitad de esa deuda que tiene Portugal está relacionada con entidades o inversores españoles
y Portugal es nuestro primer, en el caso gallego es nuestro primer socio comercial y en el caso español es el tercer, cuarto socio comercial. Hablaba Miguel de las presas más débiles, en concreto se refería a determinados países, pero desde luego en todo este Serengeti que decía Miguel, en el que estamos inmersos, hay unas presas especialmente débiles que son los parados, esos 4 millones largos de desempleados que soportamos en España. Hoy tuvo lugar una situación que es que desaparecía la prestación de los 426 euros, la gente pasa a cobrar otro tipo de ayuda. Hemos visitado una oficina de empleo y había cierto desconcierto. Lo dijo el pasado septiembre. La persona cuando está formándose está trabajando. Está trabajando para un país. Y en consonancia con esa idea, 5 meses después el Gobierno dice adiós a los 426 euros del PRODI en favor del nuevo plan de ayudas vinculadas a la formación. 400 euros que podrán solicitar quienes agoten su prestación a partir de hoy y se matriculen en algún curso. Es una posibilidad que dan, por lo menos no te cierran todas las puertas. Pues mira, sí, tienes que formarte y te pagan, pero bueno, te vas formando en algo. Acabas el curso y sigues sin haber trabajo. No sé cuál es la solución. La otra cara de la moneda, la de los beneficiarios de la ayuda anterior. Cuando se les agote no podrán acceder a la nueva. Ahora mismo en la familia lo único que ingresa algo soy yo, con el subsidio, 426 euros, ni más ni menos. Y con 3 hijos, pues difícil. Nada, voy a dejar de pagar el alquiler para darle de comer a mis hijos. Eso es lo que tengo claro. Ayudas, sí, ir al banco de alimentos una vez cada 3 meses y pedir que te ayuden por lo menos en algo de comida. Pues si me quedo sin ella, que me den un trabajo. Porque es que además mi situación es que tengo 2 hijos, pues seguir buscando trabajo. ¿Qué voy a hacer? Ellos no me van a ayudar a encontrarlo, eso está claro. El Ministerio de Trabajo financiará el nuevo plan con 400 millones de euros y espera que beneficie a 35.000 personas al mes. Bueno, Carlos, estas los grandes damnificados de todo este... Yo trabajo por las mañanas en un barrio que se llama Teis, que tengo bastante de eso, ¿no? Sí, son los grandes damnificados y va a ser difícil. Además es que no va a haber una salida inmediata, esto es lo más grave, ¿no? Yo creo que el gobierno una vez más lo ha hecho mal, porque los pobres ciudadanos que se acercaron hoy ni sabían cómo gestionarlo. Es decir, este es un gobierno que no es que comunique mal, es que en política hay un principio básico: no digas, haz. Y estos dicen y después no hacen. Si han decidido poner en marcha hoy tenían que saber todos los funcionarios de los servicios públicos de empleo, saber cómo se gestionaba, para quién iban a ser los 400, para tal, y mañana tenerlo gestionado y que esta gente estuviera recibiendo ya. Eso es lo que hace un gobierno normal. Nosotros todavía tenemos un gobierno que no es normal. Frank. Yo creo que de todas formas hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Yo creo que yo echo de menos este fenómeno tan americano del think tank, alguien que esté diciéndonos cómo vamos a poder conseguir empleo otra vez, porque lo único que vemos es cómo se van a bajar los sueldos, cómo se van a recortar las prestaciones sociales como tal, pero yo no veo a nadie que esté investigando dónde va a estar el nuevo nicho de empleo y a mí no me va a... Bueno, aquí hicimos una mesa sobre el empleo en la que estuvo Miguel Ángel Rodríguez y yo dije al terminar aquella mesa que me quedaba mucho más preocupada de lo que estaba al principio, claro, porque la conclusión general es que la posibilidad de crear empleo que hay en España son bastante reducidas. Ya no nos queda ni la milonga de Limas de Masí, ese famoso que nos ha mantenido durante casi 10 años en una nube paralela del milagro irlandés, ha quedado demostrado que no vale ni siquiera tampoco eso, ¿no? Y a mí eso sí que es lo que me preocupa, y evidentemente estos dramas personales, pues evidentemente volvemos otra vez a otro problema que también hablamos el pasado lunes, ¿no? Sobre las competencias propias e impropias de los ayuntamientos, que son al final los que van a tener que atender todo esto, y mientras el Estado a su vez te está recortando, pues por los datos que llegan estos días, te van a recortar un 40% de las transferencias. ¿Cómo vas a asumir tú el incremento de toda esta gente que lo necesita con un recorte? Digo, cuando hablo del gobierno central y del gobierno autonómico, se está viendo recortes en todas partes porque es inevitable, ¿no? A mí eso sí me preocupa mucho. Bueno, quería hablar, quedan pocos minutos de programa ya, y quería hablar de uno de los personajes del día. Se llama Francisco Vázquez, fue alcalde de A Coruña, en estos momentos es embajador de España en la Santa Sede, y hoy hemos sabido que ya tiene recambio, tiene repuesto, será una mujer, un hecho singular porque es la primera vez que una mujer va a representar los intereses de España, como decía, en el Vaticano. Se llama María Jesús Figa López Palop y forma parte de la diplomacia española. El futuro de Paco Vázquez, aunque todo apunta a que finalmente será defensor del pueblo, está todavía sin fijar. Francisco Vázquez podría estar más cerca de su próximo cargo de defensor del pueblo, aunque lo que parece claro es que su situación al frente de la Embajada Española en el Vaticano terminará en breve. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha puesto en marcha su relevo pidiendo la conformidad para María Jesús Figa López Palop como embajadora de España ante la Santa Sede. Con un perfil diplomático y no político, sería además la primera mujer que asume la representación de España en el Vaticano, y en un momento importante para las relaciones de ambos países, ya que tras la visita
visita del año pasado a Santiago y Barcelona, se espera que en el mes de agosto el Papa acuda a Madrid. En cuanto al exalcalde de A Coruña, se sabe que sustituirá a Enrique Mujica como defensor del pueblo, pero el cuándo es algo que está aún sin concretar. Su nombramiento, pactado entre gobierno y oposición, no ha podido materializarse hasta ahora, ya que el PP lo condiciona a un acuerdo más amplio que incluye a los magistrados del Tribunal Constitucional, cuya elección corresponde al Congreso. ¿Cuándo será nombrado Francisco Vázquez defensor del pueblo? Eso quisiera saber él también, ¿no? Pero la verdad es que es un culebrón que se viene alargando ya demasiado en el tiempo, porque es una situación que prácticamente todo el mundo está de acuerdo, hasta las más altas instancias del Estado dan por hecho que va a ser el próximo defensor del pueblo, y lo que pasa es que volvemos otra vez a lo que hablaba Carlos Príncipe al principio de esta tertulia, ¿no? Que la falta de una visión general donde tienes que pactar las cosas con cierta fluidez, pues está atrancando este problema. Yo creo que la compañera que hacía la voz en off lo resumía muy bien, ¿no? La situación depende de una serie de acuerdos paralelos que tienen que desarrollarse. De todas formas, me refiero al tema del Tribunal Constitucional y estas cosas, ¿no? Quería decir que la petición del Placet es un proceso normal. O sea, en el Vaticano no es un Estado, digamos, como los demás, no funciona como todos los demás. Allí tienen unos requisitos, hay un papeleo, una burocracia, sí, ¿no? Y tarda exactamente el Placet. Me contaba en su momento Paco Vázquez cuando le nombraron embajador, precisamente hace 5 años y una semana que dimos la noticia. ¿Es habitual ese espacio, ese tiempo? El proceso, para resumirlo muy rápidamente, aunque mañana en La Voz podrán leerlo más detalladamente, el proceso es, ahora el Vaticano tiene entre 28 días, alrededor de un mes, puede ser 3 semanas, 5 semanas más o menos, alrededor de un mes para dar el Placet. Una vez que acepte de conformidad que esa mujer sea la próxima embajadora, lo que hacen es remiten las cartas a Madrid, evidentemente ya van por FAS, no hace falta llevarlas en mano o a caballo como hace 500 años, y el Consejo de Ministros la nombra como embajadora, y a partir de ese momento Francisco Vázquez tiene 1 mes y medio de plazo como máximo, que nunca se apura, pero más o menos suele ser alrededor de unas semanas, para desalojar la embajada y trasladar. Y el tiempo en el que espera que se arregle el asunto del defensor del pueblo. Ese es el tiempo que él calcula, que más o menos pues él no tiene opinión al respecto porque no quiere pronunciarse, porque hace bien, porque luego sabes que eres preso de tus palabras, ¿no? Pero la gente que está alrededor de esta operación y que maneja un poco las fechas calcula que podría ser a principios de mayo. Yo, siendo objetivo, creo que si no han sido capaces de arreglarlo en 5 meses, me extraña que lo vayan a arreglar en 3. Pero hay otro factor determinante, ¿no? Y con esto simplemente es una intuición personal. Hay una campaña electoral de por medio, y yo creo que Francisco Vázquez es un personaje con un peso específico determinante como para tenerle desocupado en medio de un programa, un proceso electoral. Bueno, tenemos que irnos a la primera del periódico de mañana, una primera con el siguiente titular: de apertura, la nieve y el hielo dificultan la circulación en la AP9 en las autovías a la Meseta. Un vecino de Bouzas se ahogó al ser arrastrado por el mar, un rayo atravesó una casa en Tuy y otro averió la torre de Hércules. La foto también de primera para el temporal, que todavía está sobre Galicia, sin bus escolar en parte de Ourense. Una imagen, como pueden contemplar en sus pantallas, de la evidencia de la nieve, que por cierto, ahora le pregunto a una parte de los contertulios, creo que no está solamente en Ourense. Otro titular de la primera de La Voz de Galicia: los nuevos peajes lusos con chip se podrán pagar con tarjeta, un asunto que hemos abordado en varias ocasiones por lo subreal aquí en la mesa de Vía V. Y finalmente destacar un titular de índole económica: aluvión de adhesiones a la demanda contra el suelo de las hipotecas. Más de 24.000 personas actúan contra 53 entidades. Un movimiento bastante curioso, Miguel. Sí, que seguramente, ojalá, siente un precedente para que determinadas prácticas abusivas de las entidades financieras dejen de ser habituales. Hay cierto movimiento colectivo vinculados con muchos. Yo no firmé con CaixaNova porque me ponía un collar, y ya cuando era alcalde me negaba al collar, me negué más como individuo, con lo cual CaixaNova va a sufrir Decía mucho. que hay nieve en muchos sitios porque estos dos señores que venían de Vigo creo que se encontraron con nieve. Tenemos miedo de cómo volveremos. Es que ustedes son Siberia. Aquí en el norte son Siberia, nosotros. Están en el trópico. Llueve en la autopista, donde por cierto no hemos visto ni una sola máquina de Bueno, o sea que mañana ya tenemos noticia, ¿no? Una vez más. La última vez recuerdo que Miguel se quedó tirado. Efectivamente, que hiciste de corresponsal desde la carretera. Pero yo no soy el causante. Hay que pedirle cuentas a Hernández, que el Grupo Socialista, un pleno extraordinario ya inmediatamente. Bueno, pues a Modiño hasta Vigo, ¿vale? Muchas gracias a los 4 por estar esta noche con nosotros. Carlos, Miguel, Fran, Adina. Nosotros nos despedimos por hoy. Regresamos mañana, como siempre, a partir de las 10 menos 20. Jueves es todavía, así que volveremos a la cita que tenemos.
tenemos todas las semanas con ustedes. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.